Es solo una nota a pie de página. Mi vicepresidente se burló de los compradores de 80 millones de dólares. Su consejo leyó el contrato y preguntó, ¿quién es el cesionario? Levanté la mano. La bravuconería del vicepresidente se evaporó. Me miró fijamente y luego al abogado que susurró, «Oh, estás condenada. ¿Sabes que tu tarjeta de acceso ha sido desactivada?» El guardia de seguridad en el mostrador de recepción lo dijo como si estuviera anunciando el tiempo. Soso, apacible. No era su circo. Margaret parpadeó una vez, luego otra. El torniquete no había hecho clic. Su pequeña luz verde no se había encendido. Estaba allí parada, con una taza de café reutilizable en una mano y una bolsa con cierre hermético de pan de plátano casero en la otra, mientras el desfile de trajes del lunes por la mañana flotaba a su alrededor como si fuera un poste de luz, con una sonrisa seca. Bueno, supongo que eso depende de si Midway Systems tiene ganas de morir esta semana. El guardia no se rió, ella no esperaba que lo hiciera. No era la primera vez que era invisible. En 9 años, Margaret había redactado contratos que mantenían las luces de Midway encendidas, estructurado acuerdos de licencia que protegían patentes de 8 cifras y enterrado suficientes cortafuegos en cláusulas de propiedad conjunta que su activo de propiedad intelectual más valioso, Proyecto Sable, era básicamente Fort Knox en formato PDF. Y sin embargo, para todos por encima del 4º piso, ella era solo operaciones legales. Una firma de correo electrónico, un nombre en revisiones, alguien que ves al final del acuerdo, si te acordabas. Originalmente venía de contabilidad, luchó con uñas y dientes para salir de ese cementerio beige de hojas de cálculo y entrar en algo con colofón. Las licencias eran donde vivía el verdadero poder, donde los detalles no eran solo puntos de viñeta, eran armas. Margaret lo entendió mejor que nadie. No era ostentosa. No hablaba de visión o sinergia o cualquiera de las otras palabras de moda que los vendedores lanzaban como colonia. Lo que ella hacía era leerlo todo. Cada contrato, cada nota a pie de página, cada revisión. Mientras Carter Lane, el nuevo vicepresidente de operaciones estratégicas de Midway, se pavoneaba hablando de eventos de liquidez y de recuperar el dominio ágil, Margaret estaba oculta en las subcarpetas legales de sus clientes más grandes, almacenamiento en la nube, resaltando el lenguaje de las cláusulas que Carter habría necesitado una linterna y un título en derecho para entender. El proyecto Sable era su joya de la corona, una intrincada telaraña de derechos de patente, notas de desarrollo compartido, disparadores de uso y escaladores de regalías ligados a métricas de rendimiento que solo ella y el consejo externo habían mapeado por completo. En su apogeo, generaba $12 millones por trimestre. Margaret no solo ayudó a negociarlo. Ella construyó el marco de cumplimiento desde cero. Redactó ella misma el escritor de cesión. El que nadie se molestó en leer. El que, en silencio, la convertía en la única cesionaria de cualquier transferencia de los activos centrales de Sable. No legal. No Midway. ¿Ella? Nunca lo alardeó. Ese no era el punto. El punto era la protección del trabajo, de la empresa, del largo plazo. Había visto demasiados desastres de licencias colapsar bajo una administración apresurada y vicepresidentes despistados que intentaban presumir con volúmenes de activos. La cláusula era su póliza de seguro, un cinturón de seguridad que nadie pensó que necesitaría hasta el accidente. Pero las cosas habían empezado a cambiar rápidamente cuando llegó Carter. Primero vinieron las presentaciones de visión, luego los consultores. De repente, cada pasillo estaba lleno de palabras como puesta de sol, sinergizar y optimización lean. Departamentos enteros desaparecieron. Mann despidió al equipo de instalaciones y comenzó a externalizar la limpieza a una aplicación y una aplicación. Luego fue a por las licencias. Margaret al principio mantuvo la cabeza baja, viendo a Carter cortar quirúrgicamente el organigrama. Habló en ayuntamientos como si estuviera en Shark Tank, hablando de reposicionamiento de activos y movimiento de accionistas. La gente aplaudía. Margaret se sentó con cara de piedra. Sabía lo que estaba codiciando. Sabía la hoja de cálculo que había agitado la semana pasada con una gruesa flecha roja apuntando a Legacy y Sable. Sabía lo que estaba planeando antes que él. Esa mañana de lunes, parada fuera del torniquete, con la tarjeta desactivada y el pan de plátano sudando en su bolso, finalmente lo vio como lo que era.
No solo se había saltado la cláusula. Él no tenía idea de que ella era la cláusula. Carter Lane entró en Midway como un hombre que acaba de despedir a Dios y planea dirigir el universo con una pizarra y unos auriculares Bluetooth. Estaba bronceado de esa manera forzada de California, como si lo hubieran marinado y ligado en filtros y proteína en polvo. Sus zapatos parecían demasiado caros para caminar. Su apretón de manos duró medio segundo de más. Y su primera frase en la reunión general fue: no vine aquí a hacer amigos. Vine a modernizar. Alguien realmente vitoreó. Margaret buscó su Tylenol. Carter era el nuevo vicepresidente de operaciones estratégicas, lo que, hasta donde todos podían decir, significaba un mono del caos de alto funcionamiento con privilegios de PowerPoint. Había llegado en una ola de desesperación de la sala de juntas, contratado directamente de alguna firma de capital riesgo que vendía rastreadores de mascotas y FFT o cualquier basura que Silicon Valley estuviera consumiendo ese trimestre. Su currículum era largo en salidas y corto en contexto. El hombre podía venderle una bicicleta a un pez. No podía leer un contrato para salvar su vida. Se pavoneaba por los departamentos con un pequeño moleskine encuadernado en cuero y una sonrisa como un instrumento contundente. Dondequiera que iba, las cabezas rodaban. Contabilidad se convirtió en una tripulación esquelética en 2 semanas. RRHH se fusionó con optimización de personas, instalaciones externalizadas a una firma llamada Amley. Legal, la división de Margaret, fue rebautizada como riesgo de procesos. Pero lo peor fue lo que llamó la purga de activos. Hojas de cálculo impresas como si estuviera organizando un golpe de Estado. Activos, carteras, patentes, licencias, cada uno etiquetado con colores de semáforo. Sable, la pieza de propiedad intelectual más lucrativa y laberíntica de Midway, estaba marcada en rojo brillante. Hinchazón heredada, lo llamó Carter, ancla operativa. Carne gorda para recortar. Margaret pidió una reunión. Tuvo 15 minutos en una sala de conferencias de cristal junto a la cafetería que había instalado. Se presentó con la documentación de Sable impresa, foliada, etiquetada. Carter ni siquiera la abrió. Esto no es la década de los 90, dijo, con una sonrisa burlona. No necesitamos señoras de los archivadores. Necesitamos velocidad. Construí el caparazón de cumplimiento para Sable, respondió, con la voz cortada. Hay una cláusula de cesión 14.2c. Fue parte de una reestructuración conjunta dual cuando el acuerdo coreano colapsó. No puedes tocar esos activos sin Margaret. No levantó la voz, solo levantó la palma de la mano como un predicador calmando a una oveja. Obviamente eres apasionada, pero esto está sangrando gastos generales. La junta está alineada. Vamos a trasladar la cartera a Crescent Tree Capital. 80 millones, todo en efectivo. Es una obviedad. Ella lo miró como si acabara de ofrecer subastar sus riñones en eBay. Él sonrió más ampliamente. Disfruta de tu jubilación anticipada o tal vez freelance. Escucho que muchos de ustedes, los del back office, les va muy bien en Upwork. Margaret se levantó lentamente. No gritó, no discutió, solo golpeó la carpeta una vez. Tal vez quieras leer lo que estás a punto de vender. Y ella salió. Esa noche, en la mesa de su cocina, abrió su computadora personal y recuperó la cláusula de memoria. Párrafo 14, 2c del acuerdo de licencia Sable. Todos los derechos, transferencias, sublicencias, desinversiones o cambios en el interés de control del activo central de Sable estarán sujetos a la cesión por firma del cesionario designado y custodio. Su nombre en la línea, cedido por el entonces asesor general de Midway y refrendado por su socio extranjero, hierro forjado, silencioso, fácilmente pasado por alto por cualquiera que leyera rápido. A la mañana siguiente, escribió un correo electrónico de una oración al equipo legal interno. Asunto: cesión urgente Sable, referencia a la cláusula 14.2c antes de ejecutar cualquier venta o cesión de la cartera de activos de Sable. Se copió a sí misma en BCC, presionó enviar. Sin respuesta. No se sorprendió. Al día siguiente, su calendario desapareció. Se revocó su acceso a la unidad compartida. RRHH la bloqueó en Slack. Un mensajero entregó un sobre acolchado con documentos de salida y un cupón para un seminario web de coaching profesional.
Margaret no lloró. Salió, podó sus hortensias, bebió una Coca-Cola Light y observó cómo la máquina de humo de la sala de juntas se encendía para su próxima ilusión trimestral. Acababan de ponerle precio a una bomba que no sabían que estaba activa, y ella era la que tenía el detonador. La chica de RRHH no podía tener más de 25 años, todavía luciendo su entusiasmo de becaria como si aún no se hubiera agriado. Le entregó a Margaret una caja de cartón con una de esas sonrisas de labios apretados que decía, odio esto. No lo suficiente como para detenerlo. Hemos preparado sus documentos de indemnización, vio como si ofreciera una galleta. Hay una cláusula de consultoría de 2 semanas por si acaso necesitamos apoyo en la transición. Es estándar. Margaret tomó la caja sin parpadear. Su taza, su grapadora, un cactus de cerámica y una foto de ella y su perro que nadie notó en primer lugar. Nadie le preguntó qué necesitaba traspasar. No hubo preguntas sobre el estado de las auditorías de contratos, las disputas de pie abiertas o la revisión de cumplimiento extranjero que había estado dirigiendo sola desde 2019. Carter había dejado claro que no necesitaba contexto, solo salidas limpias. Margaret era obsoleta, un apéndice. Su tarjeta de acceso se desactivó con un suave pitido. Su cuenta de Outlook desapareció mientras aún estaba en el ascensor. Salió de Midway Systems sin nada más que una caja de cosas y una garra en el bolsillo trasero que pronto detonaría. Era principios de marzo. El aire aún tenía esa humedad gris de Cincinnati, como si el invierno se negara a morir. Se subió a su Corolla, condujo a casa en silencio y puso la caja sobre la mesa de su cocina. El cactus de cerámica se volcó de lado. No se molestó en arreglarlo. Durante los siguientes días, su teléfono no sonó. Ni de legal, ni de IT, ni siquiera de Diane de adquisiciones, que solía llamar siempre que no encontraba la última plantilla de contrato. Lo que recibió fue una actualización de LinkedIn de Carter, encantado de liderar la próxima evolución de Midway. Simplificada, estratégica, escalable. Adjunto había una foto de él en alguna cumbre ejecutiva, flanqueado por 2 tipos con chalecos con dientes demasiado blancos para ser confiables. El subtítulo, el legado está muerto. La velocidad es el rey. Cerró la aplicación y abrió su archivo Sable. La venta se estaba moviendo rápido. Crescent Tree Capital había emitido una carta de intención. Amigos de Legal lo mencionaron en un texto aparte antes de desaparecer. Margaret vio cómo la noticia salía a la luz en un lenguaje de prensa vago. Reestructuración significativa de PI, reposicionamiento de cartera, optimización de activos, todos los eufemismos que significaban lo mismo. Carter estaba quemando la casa para cobrar el seguro. El número subía como un globo grasiento. 80 millones. 80 por una cartera que aún tenía patentes pendientes, disparadores de uso abiertos, una cláusula de licencia tan específica que tenía una sección de contingencia para jurisdicciones submarinas. Carter no lo sabía o no le importaba. Margaret guardó un bloc de notas en su mesa de cocina y anotó cada hito a lápiz. 10 de marzo, cesión firmada. 14 de marzo, borrador del comunicado de prensa filtrado. 18 de marzo, town hall interno programado. La entrada del 10 de marzo tenía un asterisco. Cláusula 14, 2C permanece sin reconocer. Carter, mientras tanto, estaba radiante. Se rumoreaba que estaba siendo considerado para un puesto en la junta directiva de una nueva startup de biotecnología. Las acciones de Midway subieron unos pocos puntos porcentuales ante la noticia de la venta de Sable. Se pavoneaba en podcast y paneles como un hombre que creía que la gravedad había sido derogada en su honor. Margaret compró un nuevo paquete de rotuladores. Amarillo para errores del lado del comprador, rosa para descuidos de Midway, azul para lagunas de cumplimiento. Fue a Trader Joe's. Regó su césped. Guardó una botella de Prosecco en la nevera y no la abrió porque sabía algo que ellos no. La cláusula 14.2c no era solo un obstáculo burocrático. Era una granada de mano con una cara sonriente dibujada en el pasador. Le daba a ella, Margaret E. Halpern, exanalista de operaciones legales invisible, la última palabra sobre cualquier transferencia de los activos centrales del proyecto Sable, su firma o no hay trato. Nadie le había pedido que la agitara. Nadie se había puesto en contacto con ella en absoluto.
Carter había estado tan ansioso por borrar su nombre del organigrama que no se había dado cuenta de dónde más estaba impreso. Así que Margaret esperó, no por despecho, ni siquiera por venganza. Simplemente les estaba dando tiempo. Tiempo para darse cuenta de lo profundas que estaban realmente las cosas. Tiempo para sentir que la cuerda se apretaba. Y cuando llegara el momento, la reunión, la pregunta, el colapso, ella ya estaría allí, tranquila, paciente, con su bolígrafo desenvainado y su respuesta lista. Esperó 5 días antes de enviar el mensaje. Solo a una persona. Elliot Tran, el asesor legal principal de Midway y el único hombre en legal que siempre recordaba traerle café como a ella le gustaba. Negro, 2 azúcares, sin preguntas. Era meticuloso, silencioso, alérgico al drama. Si alguien todavía leía los malditos contratos en Midway, era Elliot. Su mensaje era corto. Hola, sobre la cláusula 14.2 censable. Por favor, confirma que se ha abordado antes de la venta. Y la respuesta llegó 3 horas después. Ya firmaron la cesión. No, ¿cómo estás? Sin emoji, sin amortiguación, solo la frase. Fría. Definitiva. Margaret la miró fijamente durante mucho tiempo. Luego cerró su portátil. No hizo seguimiento porque entendió lo que esa línea realmente significaba. El tren había salido de la estación y nadie a bordo había comprobado si las vías estaban hechas de papel. Crescent Tree Capital había comenzado la debida diligencia, y Carter se pavoneaba como un hombre que había descifrado el capitalismo mismo. Hubo un town hall general transmitido en vivo un jueves. Margaret observó desde su sofá, con un cuenco de palomitas de maíz rancias en su regazo. Carter estaba parado frente a un telón de fondo de marca, con las mangas remangadas. Micrófono sujeto como si estuviera presentando un evento de texto sobre cómo matar a tu propia empresa y quedar bien. Hemos identificado redundancias clave, dijo, sonriendo. La licencia heredada era una carga para la velocidad. Peso muerto, así que lo cortamos. ¿Muerto? Espera. Margaret no se inmutó. Simplemente cogió su mando a distancia y rebobinó la cinta, viendo cómo su boca formaba las palabras de nuevo. Muerto. Espera. No solo se refería al equipo. Se refería a ella. La mujer que construyó el marco sable a partir de fragmentos de patentes contradictorias, leyes de cumplimiento de la UE y suficiente burocracia como para momificar a un abogado. Hizo clic con su bolígrafo y anotó en su bloc de notas. 21 de marzo. Carter llama a licencias peso muerto. Cláusula aún sin reconocer. Los compradores se estaban moviendo rápido. Circulaban artículos en boletines para inversores. Crescent Tree se prepara para adquirir un bloque de patentes de $80 millones de Midway Systems. Reorganización estratégica, agilidad operativa. Toda esa tontería. Ninguno de ellos había visto lo que Margaret había escondido en las notas a pie de página de la cláusula como minas terrestres, pero alguien más sí lo había hecho. Comenzó con un pin de LinkedIn, un nombre que no reconocía. Junior Associate en un pequeño bufete de abogados en Chicago. Hola Margaret. Estoy trabajando en un asunto de diligencia de licencias que involucra el proyecto Sable. Tu nombre apareció como custodio asignado en varios horarios de activos principales. ¿Estarías disponible para una breve llamada? Fuera de registro, por supuesto. Margaret arqueó una ceja. Respondió con cautela. Encantada de charlar. El próximo martes, a las 2 de la tarde. Fuera de horario, se reunieron por vídeo. El asociado parecía joven, competente, ya agotado. Detrás de él, una estantería de gruesos archivadores y un ficus moribundo. Notamos algo en los acuerdos fundacionales, dijo después de las presentaciones. Hay una anotación recurrente de cesionario. Tu nombre aparece en varios escritores, pero es inusual. No está ligado a tu departamento. Es personal. ¿Eras consciente? Ella no sonrió, solo se inclinó hacia la cámara. Yo las escribí. Era la designada de cesión nombrada por Midway y su socio extranjero. Cláusula 14.2c. Sin mi firma, los derechos de pi centrales de Sable no pueden ser transferidos o desinvertidos en ninguna capacidad.
Una pausa. Luego el asociado se echó hacia atrás lentamente. Su cara de póker falló. A nuestro cliente no se le informó de esto. Lo sé. El silencio se alargó. Margaret lo dejó pasar. Comenzó a garabatear en sus notas, ya imaginando cómo esto iba a jugar en la reunión de socios del lunes. Si se aplica esta cláusula, no hay, sí, dijo. Él asintió. Me pondré en contacto. Margaret finalizó la llamada, cerró su portátil, se sentó en el silencio. Esa había sido la prueba, el momento, la bengala. Los compradores finalmente habían activado el obstáculo. Y Carter, él todavía estaba por ahí haciendo entrevistas y pretendiendo que ya había cobrado el cheque. Se sirvió un whisky. ¿Solo? Sin brindis, porque la próxima llamada no sería educada. Sería quirúrgica, y ella ya había afilado el cuchillo. La reunión no estaba en la agenda. Sin invitación, sin rastro en el calendario, solo una dirección reenviada en silencio y una hora. 10 de la mañana. Lunes. Escrito en Fuente Courier como algo de una novela de la Guerra Fría. Margaret se presentó 10 minutos antes. No era una sala de juntas ni una torre de oficinas en el centro. Era una cafetería escondida entre una tintorería y un salón de uñas. El tipo de lugar con tazas descascaradas y un menú de pizarra que no había cambiado en años. Sin logotipos, sin testigos, solo Margaret con un blazer azul marino y pantalones limpios. Peinada hacia atrás como si fuera a la iglesia y a la vez asistiera. El abogado del comprador llegó exactamente a la hora. Mediados de los 40, traje impecable, anillo de bodas, sin corbata. Se presentó como Colin, pero el nombre de la firma que murmuró fue suficiente. No era algún asociado junior persiguiendo horas facturables. Era un abogado senior de Crescent Tree Capital, y no estaba allí por café. Margaret lo dejó liderar. Lo dejó acomodarse. Lo dejó pensar que tenía el control. Sacó una carpeta. Sin portátiles, a la vieja usanza. Revisé personalmente los acuerdos sable anoche, dijo Cullen sin preámbulos. Hay algo irregular. Solo una cosa, Margaret dobló las manos alrededor de su taza. Hay una cláusula 14.2c, dijo lentamente, que se refiere a un cesionario cuya firma se requiere para cualquier transferencia material de activos o ajuste de control de propiedad intelectual de terceros. La cláusula aparece en el acuerdo principal, el escritor de desarrollo conjunto coreano y los términos de sublicencia secundaria. Margaret no dijo nada, solo asintió una vez. Siga, abogado. El nombre que aparece como designado, continuó, es usted. Ella arqueó las cejas como si le estuvieran diciendo el tiempo. Correcto. No es la empresa. No es legal. ¿Eres tú personalmente? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué se aprobó esa estructura? Fue necesario, respondió con calma. La disputa de licencias coreana ocurrió en 2018. Necesitábamos un custodio neutral doméstico para que ambas partes evitaran litigios de doble jurisdicción. Fui nombrada por ambos equipos legales. La cláusula fue revisada, reescrita y ratificada por el asesor general de Midway y el bufete externo de nuestro socio. 2 veces. La mandíbula de Colin se flexionó, y nadie revocó esa designación. Margaret negó con la cabeza. Es irrevocable a menos que sea reemplazada por una nueva designación conjunta firmada por ambas partes, lo que, dada la decisión de Midway de purgar a la mitad de su personal sin leer los documentos, nunca sucedió. Colin abrió su carpeta. Dentro había impresiones de las cláusulas, muy anotadas, resaltadas, subrayadas, circuladas en diferentes colores. Sus ojos las recorrieron de nuevo como si esperara que las palabras hubieran cambiado durante la noche. Ya firmaron la cesión, murmuró. Sí, dijo Margaret, bebiendo su café sin una verificación completa de cumplimiento. Si procedemos sin su firma, la transferencia es inválida, y cualquier licencia posterior derivada de esa transferencia inválida estará expuesta a litigios de recuperación, incluido el incumplimiento punitivo. Levantó la vista. Finalmente, la pretensión se desvaneció. Ahora era solo un hombre haciendo cálculos, riesgo, coste. Vergüenza pública,
El tipo de repercusión que arruina carreras y marcas en el mismo aliento. Nos dijeron, dijo con cuidado, que Sable estaba limpio. Seguro que sí, respondió Margaret. Pero Carter Lane no reconocería una cláusula de cadena de custodia si le mordiera los zapatos caros. Colin se echó hacia atrás. Sus ojos se entrecerraron. ¿Firmará? No. Hay un número. No estoy negociando. Esto no se trata de dinero. La estudió, probablemente tratando de encontrar el motivo. Poder, despecho, legado. Pero Margaret no ofrecía nada de eso. Le dio la verdad. Fría y seca. No estoy bloqueando el acuerdo por venganza. Lo estoy bloqueando porque es inválido. Ese es mi trabajo. O al menos lo era. Hasta que su chico dorado intentó vender el motor sin comprobar quién tenía la llave. Exhaló por la nariz. El tipo de sonido que hacen los hombres cuando se dan cuenta de que han pisado arenas movedizas con zapatos a medida. Supongo que entiende que esto podría complicarse. Supongo que entiende que ya lo ha hecho. Asintió una vez, se levantó y recogió su carpeta sin dar la mano. Nos pondremos en contacto. Esperó hasta que salió antes de alcanzar el pequeño sobre de azúcar frente a ella. Lo rompió, lo vertió en la taza medio llena como si nada hubiera pasado. Porque mientras Carter estaba dando vueltas de victoria, la verdadera carrera ya había comenzado y él se había dejado los cordones desatados. Margaret no necesitaba un foco. Tenía el papeleo. La sala de conferencias olía a sillas de cuero caras, malas decisiones y arrogancia servida. Carter había solicitado la lujosa. Paredes de cristal, vistas al horizonte de la ciudad, blocs de notas de marca en cada asiento. Un pequeño ejército de exempleados de Midway, representantes de Crescent Tree y observadores legales llenó el espacio como si fuera una coronación. Carter estaba en su elemento, el pelo perfectamente alborotado, el blazer colgado casualmente sobre el respaldo de su silla como si incluso los trajes fueran demasiado lentos para él. Estaba sonriendo como un hombre que pensaba que todas las cámaras del mundo lo estaban mirando. Con esta adquisición, decía, paseando detrás de la cabecera de la mesa. No solo nos estamos deshaciendo de peso heredado, estamos acelerando la estrategia central de Midway. Se trata de simplificar, eliminar la fricción, pasar a la página 1 de una nueva era. Margaret podía oír las palabras antes incluso de entrar. Entró en silencio. Sin anuncio, sin carpeta, sin portátil, solo un sencillo blazer gris con la cara tranquila y aburrida de una mujer que ya había visto cómo terminaba esta película. Los ojos de Carter la atraparon cuando se deslizó en la última fila junto a Colin, el abogado principal del comprador. Ella no sonrió. Él tampoco. Carter vaciló, parpadeó, y luego volvió a su monólogo como un hombre que se niega a creer en fantasmas. Por supuesto, la cartera está limpia, continuó, lanzando la palabra como un dardo. Totalmente libre de cargas. Todo ha sido limpiado, examinado, aprobado. No encontrará una sola mina terrestre operativa en la estructura. Margaret bebió su café. Tibio. Apropiado. La jefa del equipo legal de Crescent Tree, una mujer llamada Jordan, afilada como una navaja con un traje de color burdeos oscuro, pasó una página de su carpeta, se ajustó las gafas y habló por primera vez. Tenemos un último problema sobre el que nos gustaría una aclaración antes de proceder. Carter se volvió hacia ella, con las palmas abiertas, en modo de venta. ¿Dispara? Ella golpeó un párrafo con su bolígrafo. Los acuerdos de Pi de Sable. La cláusula 14.2c hace referencia a un designado de cesión individual para la aprobación de transferencias de activos. Nos gustaría confirmar que el nombre que figura aquí ya no es aplicable. Carter ni siquiera miró, solo agitó la mano como si estuviera apartando una mosca. Oh, eso, dijo con una risita. Sí, ese es lenguaje antiguo, basura boilerplate de un régimen anterior. Ficción legal. Ella es solo una nota a pie de página. La sala no se rió. Jordan arqueó una ceja. Ella, la sonrisa de Carter se tensó. Miró al otro lado de la sala hacia Margaret. Su voz bajó medio tono. Margaret Halpern, ex operaciones legales. La despedimos hace 2 meses. Su participación fue mínima.
Jordan no parpadeó. Es cierto, señorita Halper. El aire se tensó bruscamente. Todos se volvieron. Margaret no se levantó, no ajustó su silla. Simplemente levantó la mano. Soy la cesionaria. Nadie habló. Pasó un segundo, luego otro. La mandíbula de Carter se contrajo. Dio una pequeña risa. Demasiado alta, demasiado aguda. Está bien, eso es. Mira, estoy segura de que ella cree que es la cesionaria, pero esa cláusula, lo interrumpió Jordan. Voz como un bisturí. La cláusula está activa y es vinculante. La confirmamos tanto con Midwa como con su socio conjunto coreano. La designación nunca fue revocada. Carter palideció. Margaret se giró para mirarlo de frente ahora, tranquila, serena. Ni siquiera leíste el escritor, ¿verdad? Abrió la boca, la cerró. Jordan deslizó un papel por la mesa resaltado en amarillo. El nombre de Margaret impreso bajo la línea de firma. Necesitaremos su aprobación por escrito antes de poder finalizar, dijo Jordan simplemente. Margaret levantó ambas manos, palmas vacías, sin bolígrafo. El silencio era ensordecedor. Uno de los representantes de Crescent Tree garabateó algo en una nota adhesiva. Otro cogió una botella de agua con manos temblorosas. Carter simplemente se quedó allí congelado, con las manos planas sobre la mesa como si pudiera mantener la vela unida por pura negación. Margaret se recostó, cruzó una pierna sobre la otra. No necesitaba decir nada más. Las garras habían hablado. El paige hizo un suave sonido de SHHK al deslizarse sobre la mesa brillante, aterrizando justo delante de Carter como un certificado de defunción legal con el nombre de Margaret. Cláusula 14.2c, subrayada en negrita, anotada por 2 bufetes, y inicialada por 3 partes, ninguna de ellas Carter. El abogado del comprador, Colin, se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, la cara ilegible. El poder había cambiado sutilmente, pero absolutamente. Esto ya no era una conversación. Era una lectura de últimos ritos. Carter cogió la página con dedos temblorosos, la escaneó una vez, y luego otra, su ceño fruncido como si intentara traducir sánscrito a dinero. No, dijo en voz baja. No, esto no puede ser correcto. Esta cláusula, tiene que ser sustituida. No lo fue, respondió Colin. Los ojos de Carter se desviaron hacia Margaret, que seguía sentada tranquilamente al fondo de la sala como si se hubiera colado de un club de tejido y se hubiera topado accidentalmente con una situación de rehenes en una sala de juntas. Se levantó bruscamente, con la voz subiendo. Estás blufeando. Margaret ni siquiera parpadeó. Jordan, la abogada principal del comprador, cerró su carpeta con un suave golpe. Ella no lo está. De ninguna manera esto se mantiene. Ya no trabaja aquí. Ni siquiera está en nómina. ¿Cómo puede tener autoridad? No está ligada al empleo, dijo Cullen. Voz fría. Está ligada a la designación de custodio. Personalmente asignada, irrevocable sin acuerdo de ambas partes, que su equipo nunca vio o aparentemente leyó. Carter parecía un hombre que se da cuenta de que ha dado un paso en falso desde una acera hacia el tráfico y la bocina ya está sonando. Se volvió hacia Margaret. Está bien, vale. Has hecho tu punto. Te han oído ahora. Sé razonable. Estamos aquí para que esto funcione. Margaret finalmente se levantó lentamente. Sin prisas. Caminó hacia la cabecera de la mesa y cogió el contrato. Carter acababa de intentar vender sin ella. Su voz era clara. Incluso un bisturí, no un martillo. Soy la cesionaria del proyecto Sable. Lo miró directamente a los ojos, y no apruebo esta venta. Las palabras cayeron como una puerta de acero cerrándose de golpe. Sin firma, sin trato. La delegación de Midwest se tensó colectivamente. RRHH se movió en su silla. Legal parecía querer teletransportarse. Carter abrió la boca. No salió nada. Ni una palabra. Solo el agudo zumbido de alguien cuyo paracaídas no se había desplegado. Jordan asintió una vez. Eso concluye la reunión.
Se levantó recogiendo sus documentos con gracia quirúrgica. El CEO de Crescent Tree no dijo nada, solo la siguió como un hombre que abandona la escena de una demolición controlada. Uno de los analistas se detuvo para lanzar a Margaret una mirada sutil, incrédula, antes de desaparecer detrás de la puerta. ¿Y Carter? Se quedó congelado, con las manos planas sobre la mesa como si pudiera mantener la vela unida por pura negación. Margaret se inclinó ligeramente, con la voz baja. Me llamaste nota a pie de página. Golpeó las garras. Soy la maldita línea de firma. Luego se dio la vuelta y salió. Sin fanfarria, sin pavoneo, solo una salida tranquila y medida. Como alguien que abandona un tablero de ajedrez con el rey todavía erguido, sabiendo que nunca tuvo que decir jaque mate. Detrás de ella, el silencio rugió. Para el mediodía, los compradores se habían ido. Sin llamadas, sin contraoferta, sin tácticas de retraso para salvar las apariencias. Solo un éxodo silencioso de ejecutivos de Crescent Tree en sedanes negros, carpetas apretadas, bocas aún más apretadas. La venta milagrosa de $80 millones de Midway se evaporó como si nunca hubiera existido. La sala de conferencias de cristal permaneció vacía ahora, las sillas aún desordenadas por la prisa. Anillos de condensación en la mesa como agujeros de bala. Carter permaneció dentro un rato, mirando el papel que Margaret había tocado solo horas antes, como si pudiera hacer que dijera algo más, algo reversible, algo que no lo hiciera parecer un fraude con un abrigo deportivo de $900. No lo hizo. Arriba, la junta directiva ya estaba en una sesión de emergencia. Alguien susurró incumplimiento del deber antes de que la puerta se cerrara. Otro mencionó negligencia fiduciaria. Nadie dijo el nombre de Carter en voz alta. No tenían que hacerlo. Todos sabían quién había encendido la hoguera y sonreído mientras encendía la cerilla. Margaret no se molestó en observar las consecuencias en tiempo real. No era sádica. Simplemente conocía las matemáticas y los números no estaban a favor de Carter. De vuelta en su casa, abrió el portal de noticias internas de Midway por curiosidad morbosa. Un nuevo anuncio de actualización. Midway Systems inicia la transición de liderazgo. Como parte de nuestra visión estratégica en evolución, agradecemos a Carter Lane por sus contribuciones y le deseamos lo mejor en sus futuros emprendimientos. Fue la versión corporativa de ser empujada por una puerta lateral con su caja de la vergüenza y una tarjeta regalo de $20. Sin disculpa, sin corrección, solo desapareciendo. Un fantasma con zapatos Gucci. Margaret se recostó en su silla y observó la barra de carga azul girar en su antiguo acceso VPN de Midway. Todavía muerta, todavía desaparecida. Nunca la reactivaron. Punto. Nunca pidieron transferencia de conocimiento. Nunca siquiera pensaron en comprobar si el detonador que tiraron en el contenedor de basura todavía estaba vivo. Ese había sido el plan todo el tiempo. No quería su trabajo de vuelta. Nunca quiso una placa o un nombre en una puerta. Lo que quería era seguridad. Seguridad real, no la falsa promesa de lealtad de una empresa que la habría desechado sin pensarlo 2 veces. Así que se dio a sí misma una póliza de seguro. Cláusula 14.2c. Carter había estado bebiendo jugo verde y construyendo diapositivas de reorganización con palabras de moda y gráficos de barras. Margaret había estado redactando salvaguardas en las subcláusulas, plantando anclas legales, escribiendo su nombre no donde pudiera ser borrado, sino donde tuviera que ser leído. Cada vez que esa cláusula no era despecho, era supervivencia. El último dominó cayó a la mañana siguiente cuando el asesor general de Midway renunció para explorar nuevas oportunidades. Traducción: saltar del barco antes de ser culpado por no señalar la única cláusula que hundió un acuerdo por más de 1/4 parte de los ingresos anuales proyectados de Midway. Legal se convertiría en parte del equipo de ventas. Carter, inalcanzable, sin publicaciones, sin tweets. Su titular de LinkedIn cambió de VP de Operaciones Estratégicas a abierto a trabajar en menos de 24 horas. Margaret recibió una llamada de Yot Tran. Corta, seca, respetuosa. Solo quería decir, lo leí. Todo. Lo escribiste perfectamente. Le dio las gracias, no preguntó qué más había visto. Para entonces, ya había sido contactada por Crescent Tree de nuevo,
en silencio, discretamente. Esta vez con una oferta, pero eso era lo siguiente. Por ahora, se permitió sentarse en la quietud de la victoria. Sin champán, sin confeti, solo el zumbido de su refrigerador y el bloc de notas en el que había dejado de escribir. Su última línea subrayada 2 veces. Cláusula 14.2c. Ejecutada. US no solo protegió el activo, la protegió a ella. Una semana después del colapso, su teléfono sonó. Número desconocido, código de área de Chicago. Margaret lo dejó sonar 2 veces antes de contestar. Fría y firme. Margaret Halpern. Conocía la voz. Colin, asesor de Crescent Tree. Esta vez, sin formalidades, sin postureo legal intrincado, solo el tono tenso y educado de un hombre llamando no como abogado, sino como reclutador. Hemos revisado todo, dijo. Sin charla trivial. Tenías razón sobre la cláusula, sobre el historial de cumplimiento, sobre todo. Margaret esperó. Había aprendido hace mucho tiempo que la palanca más poderosa en cualquier habitación no era el ruido, era el silencio. Colin carraspeó. Nos gustaría incorporarte como consultora externa de licencias. El alcance incluiría Sable, además de algunas carteras adyacentes que estamos negociando desde Boston y Seúl. Totalmente remoto, estructura flexible, pago de Eritane mensual, más bonificaciones por éxito. Su ceja se alzó. Todavía no había hablado. La compensación sería. Bueno, generosa. 3 veces tu base en Midway, más opciones, más autoridad total sobre la continuidad de la asignación de Sable si aceptas. Hizo una pausa. En español claro, tú seguirías siendo la cesionaria. Ahora sonrió un poco, solo en la comisura de su boca. Mi única pregunta, dijo suavemente, era si mantendría el control de las asignaciones. Lo harás. No preguntó quién tenía que ser despedido, degradado o regañado para que eso sucediera. No preguntó cuántas reuniones internas o llamadas a accionistas habían comenzado con la frase no nos dimos cuenta y habían terminado en profanidad. Ni siquiera preguntó quién en Midway seguía empleado, porque no importaba. Ella tenía la palanca y eso era todo lo que siempre había necesitado. Envíen el papeleo, dijo. Lo revisaré esta noche. No es necesario, dijo Colin. Ya está en tu bandeja de entrada. PDF ejecutable. Organizaremos la firma de un mensajero para la copia impresa si es necesario. Margaret colgó sin despedirse. Caminó hacia la cocina, se sirvió otra taza de café y abrió su portátil. Allí estaba, exactamente como prometido. Acuerdo de Eritane. Cláusula de incorporación de consultor 14.2c y 2c reafirmada por ambas partes. Su nombre en negrita. Firmó. Sin desfile, sin fuegos artificiales, solo un clic, una pulsación de tecla, y la tranquila satisfacción de saber que la cosa que intentaron vender sin ella ahora le pertenecía permanentemente. No era venganza. Era seguro. Más tarde esa tarde, abrió su antigua bandeja de entrada de Midway, todavía técnicamente desactivada, pero había guardado un archivo local. Miles de mensajes, la mayoría sin leer, la mayoría aburridos, pero un hilo llamó su atención. Su último intercambio con Carter. La última vez que se atrevió a responder, hizo clic en componer a Carter Lane en midwaysystems.com. Asunto, cláusula heredada. Cuerpo, todavía solo una nota a pie de página. Sin firma, sin despedida, solo esas 5 palabras. Presionó enviar. No le llegaría. La cuenta estaba muerta hacía tiempo, pero ese no era el punto. El punto era que, en algún lugar, enterrado en los archivos desastrosos de Midway, su nombre no estaba solo en la cláusula. Ella era la cláusula. Y Carter. Había apostado la empresa a un bluff que no entendía. Ella no necesitaba gritar, no necesitaba regodearse. Solo necesitaba firmar una vez y eso fue suficiente para poseer todo el tablero. Grandes gracias a las leyendas de los viejos tiempos de la oficina. Suscríbete para mantener vivo el caos del interruptor. Tu esjefe está temblando con sus mocasines.